de esos va a ser en Córdoba. Bueno, no le da mala voz. Ah, no, la de la inflación, cortito. Adida, ¿cuánto es la inflación? 5,9. 5,9. Estamos otra vez en una situación de récord en la Argentina de inflación. El único mes anterior que tuvimos la misma situación fue el mes de mayo y hay que esperar algo importante, el aumento de la inflación a fin de año. ¿Cuántos días? ¿12 días para votar? ¿12? Sí. 12. Sí, está Ignacio Zuleta. ¿Cómo le va, Zuleta? Gracias por estar. ¿Qué tal? Sí, lo tengo a Raúl Aragón también en el móvil. Lo saluda Aragón y ahora vamos a hablar un ratito. Gracias, Raúl, por acompañarnos siempre. Arranco con Zuleta. No, gracias a vos, gracias por invitarnos. ¿Coincide con lo que dije, Zuleta, que le habla a sus seguidores? Macri, vamos, ¿cómo lo ves? Claro, No sé. es una campaña que tendría sentido allá por el 2015. Al iniciar su marcha de la ciudad, salir a recorrer el país, encontrarse con gente que tenía expectativas respecto a una idea que se había desarrollado en Buenos Aires y que había que avanzar a conocer las ciudades y los pueblos y a unir al radicalismo, buscar fiscales, generar una épica en el 2015, 2014. Hoy es una campaña que realmente la gente se pregunta no solo por lo extemporánea, sino también por lo complicado que es el efecto boomerang. Está fuera de tiempo, digamos, Macri. Hay un efecto boomerang, la gente se pregunta, pero este es el mismo señor, pero ¿cómo? ¿Y qué está en Washington en este momento? Hay 120 países reunidos hablando de la Argentina, las estadísticas se derrumban, en una semana y media habrá un presidente electo que se llama Alberto Fernández. Claro. Hay un proceso de transición que se viene de una manera vertiginosa. Hay la segura preocupación de que esas transiciones se encajen todas las piezas, que no volvamos a tener una quiebra en una transición como nos pasó tantas veces. A veces tuvimos desastres precisamente porque no hubo la ética, sobre todo la ética y la política de la transición, un arte difícil. Y de pronto esta cuestión es un poco extemporánea. Claro. Porque si hubiera una... ¿Tiene futuro o no? Si hubiera una elección... No, por supuesto. Es importante. Macri tiene un partido de 33% de los votos. Con 33%, muchísimos países les basta y sobra para gobernar. Claro. ¿No es cierto? Es una muy buena mayoría. Tiene clases medias, ha tenido cosas en su gobierno muy buenas, regulares, malas y muy malas. Sí, de la última tiene un montón. Bueno, entonces, ¿no? Particularmente la última ha sido definitiva, que es la cuestión económica. Claro. No solo la cuestión económica arrastra lo social, lo institucional, ciertos aspectos de la justicia, la cuestión, vamos a decir, la protección social, todo eso va arrastrado por la economía. Zuleta, me deja que lo sumo a Raúl Aragón. ¿Cómo no? Gracias, Raúl, por estar. Bueno, le traslado el mismo interrogante. ¿Tiene futuro Macri? ¿Cómo lo ves todo esto, Raúl? Mira, primero hablemos un segundo de la campaña. La campaña que él está haciendo es una campaña carente de propuestas de gobierno. En realidad son abstracciones lo que está diciendo. Ahora viene lo mejor, ahora vamos a estar bien, ahora vas a llegar a fin de mes. Sí. Pero en realidad todo eso dice que va a suceder, no ahora, literalmente, sino en un segundo mandato de él. Antes nos prometía el próximo semestre, ahora nos promete el próximo mandato. Por suerte que no va a ser reelecto, porque si no, un próximo gobierno de Macri nos estaría prometiendo las mejoras para la próxima vida, claro. Qué sé yo, ya no le queda escala de tiempo para prometer. Lo que él está haciendo literalmente con la campaña es sostener a su electorado. Él no está consiguiendo sumar votos, él sabe que no tiene de dónde sumar votos. Él lo que necesita es sostener su 33 o 35%, por dos razones. Primero, para que sus bloques legislativos tengan algún peso. Y segundo, porque necesita tener una salida como un líder fuerte. Un 33%, 35% es un liderazgo importante, no es menor el liderazgo que obtiene el presidente Macri. Creo que eso le está dando resultado en el sentido de sostener su electorado. No le está dando resultado en el sentido de captar nuevos votantes, ¿no? A ver, Natalia. Sí, no, digo, en los últimos días, en las últimas horas, se difundieron algunas encuestas que tienen que ver con el resultado de lo que fue el debate del día domingo. La mayoría, el 85%, dice que no va a modificar su voto, con lo cual es una gran mayoría. Digo, ¿sirve, Zuleta, en algún punto los debates pueden modificar la idea del electorado con respecto a lo que es el planteo de cada uno de los candidatos? Muchos dicen que los debates no modifican nada, no va a modificar sustancialmente,
porque está jugado. Sí, la suerte está echada, ¿no? Está la cuestión, la suerte está Sí. echada. Tendría que haber una tercera fuerza o tercera que tuviera el 20% y entonces alguna no llegaría al 45%, pero en una polarización de este tipo, alguna llega al 45%. Y en este caso es el 52%, según las tendencias últimas, que alcanza Alberto Fernández, y 20 puntos de diferencia. Ahora, esa es una cuestión que tiene que ver con este debate. Vamos hacia el futuro, porque la verdad, decir que los debates no sirven, es fácil decirlo, pero hay ejemplos impresionantes. López Obrador, por ejemplo, destrozó al PRI, al PAN y al PRD en el debate, con los segundos que tenía. Macron es presidente porque aprovechó esos segundos, desinfló al socialista, la destruyó a Marine Le Pen, que venía con todo. El caso de Sarkozy con Ségolène Royal, hay muchos casos. Hay dirigentes que en determinado momento, en esos 15, 20 segundos, tienen la capacidad para proyectar una superioridad de propuesta y de ganas y de voluntad y de empeño. Bien. Este debate no va a servir de mucho y me parece que este debate terminó con la campaña. Hoy no hay una campaña. No hay campaña. Hoy estamos por decir, en los márgenes, caso que acabamos de ver. Algunos actos de campaña, seguramente hoy en La Pampa el peronismo... Sí, mañana. Mañana va a ser algo similar el peronismo, pero son campañas en los márgenes que tienden al electorado propio. La campaña por el centro del ring terminó, hay una transición. En nosotros, en una semana y media, tenemos un presidente electo nuevo. Aragón, ¿cómo ve todo esto? Lo quiero escuchar. Sí, yo creo que es cierto lo que dice Zuleta Puseiros. La campaña técnicamente no terminó, porque se siguen moviendo, pero en la práctica está prácticamente terminada. Y creo que entre otras cosas está prácticamente liquidada porque ya casi no quedan indecisos. Y una cosa que decía Natalia recién, de que un porcentaje podría cambiar su voto, pero la mayoría dice que no. Eso puede terminar dando suma cero, ese cambio de votos, porque si los votantes del candidato A migran al B y los del B migran al A, o a un tercero, y el tercero le devuelve al uno, al A, da suma cero eso. No, eso lo estudió Federico González, hizo un gráfico muy interesante de cómo migraban los votos entre Alberto Fernández, Mauricio Macri y Roberto Labaña. Y daba suma cero, hacía un triángulo, daba suma cero. Incluso ahora, la gente de campaña para mí está Spert y de terminada. Labaña le sacaban a Macri. Resta por ver es... Sí, Labaña le saca un poco a Macri. Hay un votante enojado con Macri, que no quiere a Cristina, pero también está enojado con Macri. Entonces lo votan a Labaña en esta próxima elección. Sí, ha subido un poquito de respecto de las PASO, ¿no? Ah, sí. Va a subir. ¿Qué decía Zuleta? Sí. Yo creo que hoy lo que se está discutiendo, y estamos muy, muy justos, es la representación parlamentaria. Si los resultados de las PASO, las encuestas que hay son parecidos, se concretaran de nuevo, el Frente de Todos obtendría alrededor de 122 diputados. Sí. Si le sumamos los 7 diputados que va a traer Zamora de Santiago del Estero, ya hay 129. Ese es el quórum propio. Es muy distinto llegar al gobierno con mayoría sin quórum propio y con quórum propio. El Frente de Todos está en el quórum propio prácticamente. ¿Qué significa tener el quórum propio? Puede sesionar cuando quiera. Puede sesionar. Y prácticamente puede sacar la ley. Nadie se puede levantar de las bancas y abortar el debate. Exactamente. Eso es muy importante. No es la mayoría absoluta, no son los 2/3, pero da para estar tranquilos para funcionar. Ahora, ese quórum propio está justo. Sí. Macri podría, en algunos distritos, básicamente en Corrientes, en Córdoba, en Mendoza, y en la provincia de Buenos Aires podría encontrar esos 3 puntos que le quitan el quórum propio a Fernández. Ese sería otro panorama totalmente distinto. Sí. Así que no es verdad que no estemos discutiendo nada. Estamos discutiendo el quórum de la Cámara de Diputados de la Nación. Claro, es muy finito eso para mucha gente. No, es importante, bueno, pero hay una importancia para los próximos años muy grande. Yo lo entiendo. Dale, para Aragón. ¿Por qué se dice que Spert fue el mejor en el debate? Spert es un hombre de la televisión, es un hombre que nació en la televisión, se expresa bien, discute cuestiones económicas a veces un poco ideológicas, etcétera, pero estuvo muy tranquilo y él se preparó para eso. Tiene un vice que es Rosales. Sí. Yo he trabajado con Rosales, es un gran consultor político, está asociado a Dick Morris. Ha tenido un buen consultor. Lo que pasa es que Rosales no podía inventar un Spert, no tiene nada que decir, sobra. Ahora, ellos se prepararon para esa noche, para la noche del debate, y lo han logrado. Creo que no hay
vamos a decir, dudas de que hizo un buen papel. Ahora, ¿sumó votos? No lo creo, no tiene nada que agregar. Aragón. Labaña, por ejemplo, sí suma votos desde su posición tan desairada, porque Labaña hacía ahí algo. ¿Se acuerdan? Hace años había un programa que se llamaba En la cama con Moria. Sí, sí, y venían claro. los políticos a hacer el ridículo Sí, allí. sí. ¿Se acuerdan a Pugliese, por ejemplo, pobre? Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo, claro. Bueno, el domingo estuvo Roberto Labaña en la cama con Moria. Estaba descolocado. Bien. No era lo de él. A ver, Adi, pregunta Sí, para le Aragón, preguntar a Aragón, hay que recordar algunos datos de hoy. La inflación 5,9, es la más alta del año, 4,7, yo recién contaba, fue en marzo, dije mayo, perdón, fue en marzo la de este año, 4,7. El año pasado la inflación de septiembre fue 6,5. ¿Fue la inflación, Aragón, lo que decidió, casi yo diría, la pérdida de votos masiva de Macri? Sí, yo creo que fue la inflación y una constante negación de lo que estaba pasando y está pasando la sociedad argentina. Esa negación terminó fue la bala de plata, digamos. Hoy a Macri le está pasando lo que le pasaba a Menem en el 2003, cuando quiso volver. Es decir, se le juntó del otro lado todo, prácticamente todo, y no tiene cómo ganar y mucho menos cómo llegar a un balotaje, ¿no? No, yo creo que el síndrome heladera vacía o el voto heladera vacía fue decisivo en esta elección. Es imposible con esos números que tiene Mauricio, 35% de pobreza, 57% de inflación, o 58%, vamos a terminar diciembre con 60% de inflación, y un incremento descomunal de la deuda externa que no se sabe dónde fue. En fin, el aumento de la desocupación, tenemos 2 dígitos, desocupación de 2 dígitos. En fin, una serie de errores acumulados, negados, Sí. que finalmente hacen que solamente sostenga un núcleo. Ahora, lo sorprendente es que con estos números tenga 35%. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que del otro lado hay una cuestión también ideológica, porque para que él tenga 35% tienen que estar incluyendo gente que también la está pasando mal, clase media que fue golpeada. Sí, y sin sin duda. embargo lo votan, y golpeada fuerte, y sin embargo lo votan. Ahora, planteo este tema, Raúl, y quiero empezar con usted. Sí, Alberto Fernández, algo que pasa una catástrofe, cosa que no creo, va a ser el próximo presidente de los argentinos. ¿Cómo se imagina el gobierno de Alberto? Sí. Con Cristina, entiendo yo, no tan involucrada en el día a día, y no sé hasta qué rol tendrá la cámpora, presionando o no. ¿Cómo se lo imagina el gobierno de Alberto, Raúl? No, primero hay que conocerlo a Alberto. Alberto no se deja presionar. Bien. Recordemos el 2008 con la crisis de la guerra del campo, él se le paró de manos a Cristina, Sí, lo presionaron de sí. todas las maneras posibles y él renunció sí, y se fue. sí, claro. No aceptó la presión. cierto. Eso él siendo jefe de gabinete, siendo el presidente de la nación, con los recursos y el poder que tiene el poder presidencial, no se va a dejar presionar. Lo que sí, seguramente va a tener que negociar algunas cosas con Cristina, al igual que con otros referentes de la oposición, va a tener que negociar todo. Pero ¿cómo me imagino el gobierno de él, más en términos de gestión de gobierno? Me lo imagino un gobierno casi peronista clásico. ¿Sí? Peronista clásico. Él ha dicho... ¿Pareció al de Dualde? ¿Qué es lo primero que va a hacer? ¿Pareció al El de hambre más Dualde? urgente. ¿No? No. Parecido al Dualde en algunas cosas porque va a convocar a un gran acuerdo nacional. Claro, no puede gobernar sin ese acuerdo. Está bien. Pero además de eso, las medidas concretas que va a tomar es el aumento de la jubilación de urgencia, la medicación gratuita para los jubilados de la mínima y bueno, la cuestión del hambre más urgente, ¿no? El hambre de plan contra los el hambre, caídos del sistema, que son mitad niños, no la mitad son niños. Eso es una movida típica del peronismo, donde la parte del peronismo donde dice a los desposeídos. Esos son los desposeídos. En segundo lugar, va a hacer ese acuerdo gigantesco con todos los sectores de la sociedad, básicamente avisándoles, mira, o acordamos algo o se cae el barco. No, acá no se salva nadie. Si chocamos el Titanic, lo que se hunde no es el iceberg, es el Titanic. Claro. Va a tomar medidas muy rápidamente, medidas para reactivar las pymes, con préstamos a tasas financiadas, porque es necesario que las pymes se reactiven para que generen puestos de trabajo y a la vez generen masa salarial en la calle para reiniciar el consumo que está, todos sabemos, muy caído. Estamos en plena recesión. Sí. Y después va a arreglar con los industriales
algo similar, y con el campo va a tener que poner retenciones, porque si no, no hay dónde sacar plata, y en definitiva, con todo eso armado, va a ir a negociar con los bonos, y bueno, con los bonistas y con el fondo, no se sabe bien, sí, una quita y plazos más o menos plazos cortos, más para más adelante. Sin quita y plazos muy Claro. largos, pero tiene que reperfilar la deuda, si no es imposible. Y ¿sabés qué? Tanto los bonistas como el Fondo Monetario saben que es así. Es lo que dijo Néstor en el 2003, los muertos no pagan, ¿no? Sí, claro. Bueno, nos van a tener que dejar alguna manera de pagar, pero él ya lo ha prometido, no va a pagar con el sacrificio del pueblo, y lo dijo 20 veces a eso, ¿no? Y en cuanto al estilo de gobierno, si querés, dijo una cosa en el debate que a mí me pareció muy interesante, dijo: ustedes me van a ver a mí tomar medidas heterodoxas a veces y a veces medidas ortodoxas. Yo soy un pragmático. Y lo que está diciendo con eso es que no estoy constreñido, limitado por ningún marco ideológico. Claro, Él no va a es un tomar las medidas que fanático, exacto. considere necesarias, sean heterodoxas, ortodoxas o lo que sean. Sí, Eso interesante. es muy interesante Sí. porque entonces un presidente pragmático no está atado, no está obligado ideológicamente a hacer cosas que quizás no convengan, o impedido de hacer alguna cosa que sí convenga, ¿no? No va a tener como un carta abierta, digamos. Esto lo sumo yo a su análisis, que es absolutamente interesante. Qué gran acuarela pintó Aragón. Zuleta, ¿sí? ¿Cómo se imagina el gobierno de Alberto? Bueno, no, tengo una idea un poco distinta, más A bien ver. fijado en lo que ha hecho siempre Alberto Fernández, que es un hombre de transversalidades. El gobierno de Kirchner fue un gobierno muy transversal, Sí, no fue claro. un gobierno peronista clásico de ninguna manera. Más bien, al Hicimos los radicales, de hecho. contrario, allí estaban Redrado, Belli, Labaña. figuras como Labaña, Sí, sí. Beatriz Nófal. De hecho, el peronismo estaba Chiche Dualde, que la enfrentó a Cristina. siete gobernadores radicales, Claro. Kirchner Cobos, Lustó, le estoy dando un listado de gente. Ese pragmatismo, claro, lo va a Hasta llevar Lustó estuvo. a una cuestión transversal, que es la manera de hacer concertación hoy. Porque ¿cómo hacer una concertación con la UIA y con la CGT? CGT representa a los que tienen trabajo. Y la UIA representa a las grandes industriales y el resto del país que no tiene nada que ver con los grandes industriales y los 50% de argentinos que no tienen trabajo y no representan a nadie. Creo que eso va a obligar a cosas nuevas, muy innovadoras. Alberto está muy preparado, es lo que hizo cuando estuvo con los Kirchner, con Massa, con Randazzo. Es un hombre muy fresco, muy socialdemócrata, muy abierto. Y si un gobierno peronista clásico tendría la misma suerte de un gobierno liberal clásico como fue el de Macri. Aquí hace O sea, va a ser falta... algo novedoso, distinto. dice Claro, usted. tiene que abrir Sí. a una cuestión nueva que tiene que ver con las nuevas generaciones, los nuevos temas, las nuevas agendas, el mundo que tenemos ahora. La idea de volver a una idea peronista clásica es una idea retrógrada parecida a la que hizo Macri cuando retrocedió al liberalismo. Interesante también. A ver, chicos, más preguntas No, le para quería Aragón. preguntar a ver. Aragón. Sí. Se habla mucho del futuro de Macri. ¿Se terminó el futuro de Pichetto? No estoy seguro, creo que puede revivir de alguna manera. Es muy difícil, ha tomado un camino que lo lleva a una derrota y ha salido del peronismo, aparentemente. Yo lo conozco muy bien a Miguel, trabajé con él muchos años, no es un hombre que jamás se dé por vencido, a menos que sea más que una decisión política, una decisión de vida, salir de la política, ¿sí? Retirarse. Yo no sé si va a ser eso o no. El Miguel Pichetto que yo conozco es un luchador empedernido, ¿no? Él no se rinde nunca se rinde. Así que puede ser, eventualmente podría volver al peronismo, porque hay un dato ahí que hay que tener en cuenta. Algunos dicen que puede ir a la el peronismo CIGEN, ¿no? necesita cuadros con experiencia, con mucha Claro, experiencia. también, es cierto. Ahora podría volver. Esto lo pongo en condicional. Sí. Es decir, depende de la apertura que tenga Alberto. Desechar esa cantidad, esa masa de experiencia política que representa Miguel Pichetto podría no ser muy inteligente, quizás lo llame después. Además, el primer gabinete, vos sabés, en una situación de crisis, el primer gabinete es un gabinete que dura poco, se va Claro. cambiando enseguida. Es la primera Así que línea del Ejército Rojo habría entrando a aperturas Berlín. en el gabinete, donde quizás... Claro, es la primera línea. Claro, eso no quedó ninguno. Claro. Bueno, no quiero decir esto porque No, muchos de los que no, suenan está bien. para ministros son amigos No, que yo no, aprecio está muy mucho, bien, ¿no? está Pero muy digo, le van a poner el pecho a las balas y eso genera un desgaste, ¿no? Bien, a ver, hay pregunta para Zuleta. Yo quiero decir esto antes que nada. Sí, pues lo dije cuando arrancamos el programa. Macri tiene futuro, ¿eh? No como presidente, pero Macri tiene futuro. Toda esta gente que está ahí, porque estamos viendo a Macri en Villa Carlos Paz. Ahí hay 30, 35.
33, 32 puntos, no lo va a tirar por la ventana. A ver, pregunta para Zuleta, a ver. No, vamos. le iba a preguntar a Sí. Zuleta, ¿qué explicación sociológica hay a Zuleta? ¿Qué explicación sociológica hay que gran parte del electorado que vota a Macri se ha visto dañado por las políticas económicas de Macri? Y es muy evidente, han perdido gran cantidad de su ingreso, incluso muchos empresarios. ¿Qué explicación sociológica hay Bueno, para ahí eso? está el voto ha sido demoledor en contra y va a ser mucho más demoledor. Eso está claro. 27, eso está claro. Pero Las el lado- plazas, más demoledor va a ser- Las plazas no expresan el voto, las plazas expresan la militancia, me parece. Ahora, a la Argentina le hacía falta una derecha. Le hacía falta. Era una cosa que ya se había desbozado en la época de López Murphy. Sí. ¿no? Porque la derecha estaba metida dentro del peronismo, estaba metido dentro del radicalismo, descaracterizaba a los partidos populares. Y es importante, así como es importante que haya de alguna buena vez una izquierda, una buena izquierda, que no sea la izquierda trotskista, que sea Sí. una izquierda representativa, global, importante. Argentina tiene un déficit de expresión de la política de ideas. A mí me parece que es importante que haya una derecha, ¿Me permite, porque Zuleta? eso es un sector de las clases medias Me urbanas. permite, esto sería para hacer un programa entero y me parece que Es otro le interesaría programa. a nadie. Claro, yo creo que Gómez Centurión en la derecha, yo no veo a Macri en la ¿Cómo un derecha. programa en serio? Esto es No, un no, programa en entero, serio. dije entero. Digo, ¿Vidal es de la derecha? Mirá a la derecha. ¿Vidal es de la derecha? Claro que sí. Sí. Es un sector de la derecha importante, conservador, moderno. Ella, por ejemplo, cuando estuvo en la gestión de la ciudad, estuvo dedicada al tema protección social y pobreza, fue muy brillante esa gestión. Yo me acuerdo perfectamente porque hicimos algunos trabajos en ese área. Ahora, cuando ella deciden llevarla a la provincia y convertirla en una especie de virgen de una nueva religión política antipolítica, allí hay una cosa forzada que le quita muchísimo y no pudo llegar a pegar ese salto. Pero no lo pudo. impulsó la igualdad de cargos en las listas, la paridad de Porque género, tiene estuvo a un- favor de la discusión del aborto. No Porque hay no una parece mucho derecha, de derecha. así es Sarkozy, y ¿Sí? así es Bueno. y así es Macron, también son gente muy abierta en eso. Pensar que la derecha es el nazismo, el fascismo. No, por Dios. No, Esa es Gómez la izquierda. Centurión en la derecha. Gómez Ahora, Centurión en la derecha. Bueno, es cierta derecha. Es Aragón. una especie... Sí. Digo, ¿qué piensa que va a tener Sí. por lo menos el rol de la expresidenta de la Nación en esta fórmula presidencial con Alberto Fernández? Porque Alberto dijo en algún momento que iba a tener, por ejemplo, cero injerencia en lo que es el armado del gabinete. Sí, lo dijo y por lo que está trascendiendo, los nombres que suenan para ocupar gabinete, la mayoría no son de la Cámpora ni kirchneristas. No voy a hacer la lista, pero Salvo Guado, ¿no? la mayoría no está sonando gente de la Cámpora. Puede ser que ocupen segundas líneas, secretarías nacionales o secretarías simples. Podría ser, seguramente va a ser. Pero fundamentalmente la conducción va a estar en manos de Alberto y gente no kirchnerista, no necesariamente del riñón de Cristina. Esto está acordado, la presidencia de la Cámara de Diputados va a ser de Sergio Massa. Es una posición de muchísimo poder eso. Bueno, y así lo demás. Acción Social parece ser que va para Arroyo. Daniel Arroyo. En fin, producción la va a llevar adelante el Vasco de Mendiguren. Nada de eso es kirchnerista, ¿no? Lo que está muy en discusión es cierto. quién va a estar a cargo de la economía y cómo va a ser la estructura. O sea, si va a haber un superministro de Economía o si la área va a estar fraccionada en 2 o 3 partes. Eso falta decidirlo. Pero la gente que está sonando para los cargos, para la radiolera, como le dicen ellos, en su mayoría no es gente kirchnerista. Yo creo que Alberto va a gobernar con prudencia, con acuerdo, como decía Zuleta, un gran acuerdo con otras fuerzas. Lo va a tener que hacer. Necesita hacerlo. Y en cuanto a lo que decía recién Zuleta Pusero de cómo conciliar con la CGT y al mismo tiempo con la Asociación Argentina de Empresarios y los industriales, bueno, es a lo dual, es decirle, muchachos, o sostenemos un acuerdo de precios, salarios, etcétera, durante 6 meses, un año, hasta que podamos reencaminar la economía, o se hunde. Vamos a un default y a una recesión terrible y una desorganización total del quehacer nacional, y es muy seria, porque todavía no está visibilizada la magnitud y la profundidad de la crisis. Es terrible, cuando miramos los números,
son realmente asustadores. Tenemos 80% de la base monetaria equivalente al del IX, con una tasa del 75%. Sí. Eso es tremendo, desarmar eso va a requerir un acuerdo. Y así podría seguir mencionando Raúl, le queremos hacer la última pregunta. Le queremos hacer la última pregunta y cierro de acá en el piso con Zuleta Pusero. Chicos, el que quiera. Le Pregunta para quería Aragón. preguntar a Aragón, ¿cómo imagina la convivencia entre Fernández y Kicillof? Bien, porque Kicillof, si bien proviene del riñón kirchnerista, es un hombre, ha madurado estos 4 años, los ha madurado mucho, ha crecido tanto políticamente como en su pensamiento. Es un hombre que además tiene que enfrentar la madre de los problemas, porque es la provincia de Buenos Aires, está deshecha, no hay que hacer todo de nuevo prácticamente. Él va a necesitar muchísimo del apoyo de Nación para poder gobernar y gobernar bien en la provincia de Buenos Aires. Así que yo creo que esa relación va a ser correcta, va a ser una buena relación. Sí, no se vaya, Aragón, me queda una pregunta, pero quiero ir con Zuleta. No se vaya, no me mate, Aragón, no se enoje. Y gracias por abordarnos siempre. ¿Cómo es la convivencia Cristina, Alberto, La Cámpora? No, para mí es armónica, se exagera mucho la diferencia. Sí, se exagera muchísimo. Cristina quiere estar en una estrategia de poder, no le importa el gobierno. Ya consiguió un excelente candidato presidencial y un excelente gobernador de la provincia y 11 muy buenos gobernadores provinciales. Ella está preocupada hoy, por su hija, me parece a mí, por la Argentina y una idea. Yo creo que ella está pensando en la política continental, en la política mundial, está pensando en un movimiento muy fuerte nacional al estilo de que tenga el pathos, digamos, de López Obrador, el glamour de la izquierda chilena, la fuerza de Lula. El rol de estadista, dice usted. La veo en ese planteamiento. Podría haber sido candidata, no le hubiera ido bien como candidata, tenía mucha resistencia, pero tampoco tenía la urgencia. Yo jamás pensé que ella fuera a ser candidata. Sí la veo interesadísima en los problemas internacionales, con la Argentina. Sí tenía la urgencia de las causas judiciales, ¿o no? Esas causas no tienen ninguna sustancia. Mire, ha pasado con el fallo de Cataluña estos días. El derecho, al final, cuando vemos el tema penal, ¿qué es un delito? Un delito es un hecho típico, antijurídico, culpable y punible en el caso concreto. Sí. Si eso no ocurre, no hay delito. Se puede usar el derecho para imputar, para perseguir, para decomisar bienes, pero si los hechos, la materia, esa, no soporta ese filtro de los jueces, si los jueces son ecuánimes, es muy difícil que esas causas prosperen. Yo lamento mucho que se ha quedado una expectativa. ¿Persiguió a Cristina? ¿Cómo? ¿La justicia persiguió judicialmente a Cristina con estas causas? Exactamente, exageró mucho esas cosas. La verdad de las cosas, al final en las sentencias y los procesos, se basan en ideas rigurosas sobre el principio de legalidad. Hecho típico, jurídico, culpable y punible en el caso concreto. Si usted inventa una figura, por ejemplo, la famosa asociación ilícita, que se indicó en la época militar para las bandas terroristas, como decía. Discúlpeme, está tipificada en el Código Penal la asociación ilícita también. Tiene la misma descripción que usted acaba de decir. Sí, pero son construcciones que no funcionaron, se inventaron allá en la posguerra para perseguir a los nazis y los nazis para perseguir a los otros. El lavado de dinero no se inventó. Eso sí. Ah, bueno. Sí, pero hay que comprobar eso. Lavado de dinero. No, por supuesto. Venga el hecho, busque el dinero, encuentre el cohecho. Exactamente. Todos esos hechos, si hay hechos, ¿no es cierto?, que encuadran el Código Penal, típicos, ¿no es cierto?, antijurídicos, contra el derecho establecido, no el derecho que vino, el derecho posterior. La culpabilidad se prueba, la relación de causalidad, en el caso concreto, y que no hay causales Lo leí mucho a Zaffaroni yo, cuando era un gran profesor de Derecho. Ese es el Código Penal. Con Zaffaroni o con Núñez, con Soler, con el que quiera, el derecho penal y el Código Penal. Y si los jueces se ponen en el derecho penal, dudo que esta judicialización de la política, no con Cristina, con cualquiera, con Macri en el futuro, prospere. Me parece que ese es un fenómeno que funcionó en una época. Fíjese el desastre de los jueces y fiscales de Curitiba en Brasil. No se vaya, ¿puedo seguir hablando con usted en un minuto que lo despido a Aragón? ¿Le parece, Zuleta? Como quiera. ¿Sí? No gusta mucho escucharlo. ¿Sí? ¿Se enoja que lo corto o no? No, pues bueno. Bien, Aragón le dejo el cierre con lo que usted quiere. Sigo hablando con Zuleta Pusero acá en el piso. Raúl. Sí, y además no lo saludé, Enrique. ¿Cómo estás? Disculpame. Mira, para sintetizar, yo creo, ya en un escenario más macro, creo que estamos yendo hacia una
reconfiguración del sistema político argentino. Parecería que se está configurando un escenario que predijo Néstor Kirchner allá por 2005, cuando dijo: vamos camino a la constitución de una fuerza de centro-derecha y una fuerza de centro-izquierda. Y el escenario que tenés hoy es eso: una fuerza de centro-derecha, que sería el PRO con Cambiemos, y una fuerza de centro-izquierda, que sería Alberto, con todas las fuerzas que el Frente Renovador, las organizaciones sociales, etcétera, que lo acompañan. Puede ser que se consoliden dos fuerzas. ¿Sabés de qué depende de esto? ¿De qué hace Macri tras su derrota? Ahí vamos a ver si es verdaderamente un líder y se sobrepone a la derrota y sigue, desde el llano por lo menos 2 años, o si se va a su casa. Eso va a ser muy importante. Vamos a ver primero que nada qué sucede con Cambiemos después de una derrota. El radicalismo está diciendo, algunos en off, y por supuesto no los voy a nombrar, pero referentes muy importantes del radicalismo están diciendo que en realidad lo que ellos quieren hacer ahora es, terminada la elección, separarse de Cambiemos y recuperar su identidad política y recuperar su estructura política. Van a tener que dar una especie de, no sé, de lavado de los que se le fueron a otras fuerzas, que son los que se fueron con el kirchnerismo, los que se fueron con Cambiemos, que hay en los dos espacios, como un gran perdón, y entonces reconfigurarse como partido político. Porque es realmente un partido político, tiene un ideario, un marco ideológico, una trayectoria, etcétera. Yo creo que la mayor parte de la dirigencia radical está pensando eso, ¿no? Entonces, Raúl, posiblemente no se reconfigure dos espacios como proponía el expresidente Néstor Kirchner, sino que volvamos a un escenario de 3 patas, ¿no? Un radicalismo suelto por ahí, un PRO que quedaría reducido prácticamente a un escenario local, digamos, sería un partido vecinal, el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, que dicho sea de paso, va a ser la única cuota de poder con recurso institucional que va a manejar el PRO, y otra cuota de poder un poco más pequeña y con menos recursos que va a manejar María Eugenia Vidal en la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia de Buenos Aires. El resto es radical. Claro, el resto es radicalismo. Aragón, y entonces, yo creo que el radicalismo con tres provincias se va a sostener y se va a tratar de reconstruir. Claro, Corrientes también. Aragón metió que era una información de último momento. Yo le agradezco enormemente la amabilidad que tiene. Siempre es un gusto escucharlo. Zuleta, me espera un minuto. ¿Cómo no? Quiero dejar